Hola de nuevo. Esta vez pasaremos con nuestro próximo estado financiero, que es el balance general. Este es el segundo de los tres estados financieros básicos y bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Este estado también se conoce como estado de posición financiera y su propósito es decirnos qué posee una empresa, es decir, la suma de todas las cosas que tiene o activos, así como indicar de dónde salió el dinero para financiar esas cosas, es decir, de los pasivos y el capital. A diferencia del estado de resultados que se construye año con año y que se reinicia cada vez que cambia el año, el balance general no se reinicia, solamente se actualiza. Es decir, que es acumulativo. Por lo que, por ejemplo, si una empresa adquiere más activos este año, esos activos se suman a los que ya estaban incluidos en el balance del año pasado. Por ello, se considera que este estado es una especie de fotografía de la empresa en un momento en el tiempo. Bueno, este es un esquema del balance general y tiene las siguientes partes, que son los activos y el pasivo y el capital por otra parte, los cuales deben de ser iguales. Estos se pueden dividir los activos en los de corto plazo o corrientes y los de largo plazo o no corrientes. Y se financian de dos formas. En primer lugar, con pasivos corrientes o de corto plazo, pasivos no corrientes o de largo plazo y con el capital, por lo cual se dice que los activos siempre deben de igualar a los pasivos más el capital. Cada empresa tiene un balance general distinto. Ya hemos platicado respecto a una de las decisiones corporativas que debe de tomar una empresa con mayor importancia, que es cómo financiarse, con deuda o con capital. Bueno, esa decisión se ve reflejada precisamente en la configuración del balance general. Hay empresas con muchos activos corrientes y pocos de largo plazo, que utilizan más pasivos que capital para financiarse. Otras empresas, en cambio, tienen muchos activos no circulantes y usan mucho más capital que pasivos para financiarse. O también puede darse la situación de que tengan activos circulantes y de largo plazo muy parecidos y que se financien con mucha deuda y pocos pasivos corrientes y poco capital. Bueno, esas combinaciones pueden ser infinitas. Son muchísimas e incluso estas no son permanentes, por lo que conforme pase el tiempo las empresas pueden ir ajustando sus balances y configurándolas de forma distinta como sea lo que les parezca más correcto. Más adelante vamos a ver cómo se ve más o menos un balance general de una empresa cada que atraviesa una etapa de su ciclo de negocios. Pero por ahora está bien saber que los balances toman muchas formas o muchas configuraciones distintas. Y la única regla siempre es que los activos igualen a los pasivos más el capital. Puede que algunos de los conceptos que acabo de mencionar te resulten un poco extraños o difíciles de entender, así que mejor vamos a aclararlos por si las dudas. Primero que nada, un activo es un bien o alguna cosa o algún recurso que posee una empresa. Un pasivo, por otra parte, es alguna deuda o algún pago que tenga que hacer la empresa por haber adquirido financiamiento de algún tipo. Y el capital, por último, es el dinero que aportan los socios o accionistas de las empresas para invertir y financiar las actividades que tienen. Por otra parte, corriente significa que se hace efectivo en el corto plazo. Para los activos, esto significa que se pueden transformar en efectivo de forma rápida, es decir, convertirse a dinero, porque recordemos que no siempre los activos tienen forma de dinero, sino algunas veces de cosas, como edificios, terrenos, refrigeradores, máquinas, etc. Y en los pasivos, corriente significa que son pagos que se deben de hacer o de liquidar en el corto plazo. Para efectos prácticos, entendemos corto plazo como un año o menos. E intuitivamente, no corriente significa lo contrario, es decir, que se hace efectivo en el largo plazo. Activos que no se pueden vender o liquidar con mucha facilidad de forma rápida, es decir, que toma más de un año para transformar esos activos en dinero. Y en pasivos significa que se deben de pagar a más de un año. Las anteriores son versiones resumidas del balance general. Sin embargo, en su forma más desglosada, dentro de cada categoría vamos a encontrar distintas cuentas. Recordemos que cuentas se refieren a las categorías o rubros o conceptos más pequeños sobre los que se registran diferentes balances de eventos financieros o cosas que pasan en una empresa. Entonces, para el activo corriente tenemos algunas cuentas como caja, bancos, cuentas por cobrar, inventario, valores negociables e inversiones. Creo que los nombres de estas cuentas son suficientemente explícitos para que se entienda qué significan por sí mismos. Así que bueno, estos activos, recordemos, son los que se pueden transformar en dinero para la empresa en menos de un año. Luego dentro de los activos no corrientes tenemos algunos como las propiedades, las plantas, el equipo, también estos se llaman PP&E,
Muebles, maquinaria, transporte, marcas, patentes, licencias, todos estos son activos de las empresas, pero difícilmente en menos de un año van a ser capaces de vender, por ejemplo, un edificio, o vender una planta, o vender una máquina muy grande. Todos estos, entonces, son activos de largo plazo. Sí tienen valor y representan dinero, pero no se liquidan en menos de un año. Los pasivos corrientes tienen cuentas como proveedores, documentos por pagar, acreedores, impuestos por pagar y gastos pendientes de pago. Es decir, todas estas cosas son obligaciones que tiene la empresa en menos de un año. Antes de que acabe el año le tenemos que pagar a nuestros proveedores, o algunos documentos, o demás. Mientras que los de largo plazo pueden ser como hipotecas, deuda, documentos de largo plazo y generalmente se pagan a más de un año. Por ejemplo, alguna vez habrás escuchado sobre las hipotecas, que es el crédito que nos dan para comprar las casas y estos, bueno, son a 10, 15, 20 o 30 años, así que no son a menos de un año. Finalmente, algunas cuentas de capital son capital social, utilidad o pérdida del ejercicio y resultado de ejercicios anteriores. Y en esto se representa el dinero que han puesto los accionistas en la empresa. Ahora regresemos a ver las finanzas de nuestra panadería. Este es su balance general. En primer lugar tenemos los activos corrientes de la panadería, que en total suman 150,000 pesos. Esto es el dinero que tenemos guardado en la caja registradora y en la caja fuerte en la tienda. También es el dinero que tenemos depositado en el banco y principalmente los ingredientes que tenemos en el inventario allá atrás para hacer pan, como costales de masa, harina, azúcar y todo eso. Nota cómo todas estas cosas o bien son literalmente dinero o se pueden transformar rápidamente en dinero, rápidamente en menos de un año. Podemos utilizar nuestra masa, harina y azúcar, es decir, nuestro inventario, para hacer pan, el cual se vendería relativamente rápido y se convertiría en dinero. Así que estos son nuestros activos corrientes. Por otra parte, nuestros activos no corrientes o de largo plazo representan 350,000 pesos. Aquí consideramos varias cosas en las que la panadería ha invertido para ser dueña, como los hornos, las mezcladoras, los muebles, la licencia que tenemos para operar, entre otras cosas. Y quizás te estés preguntando, ¿dónde está la panadería? Es decir, ¿dónde está el local como tal? Bueno, ese no entra en nuestro balance general, ya que no somos dueños del local, sino que estamos pagando renta por operar ahí. Entonces, como no somos dueños, no se incluye en el balance general. Ahora nota cómo estos activos no se pueden convertir tan fácilmente en dinero en menos de un año. Es decir, no es como que todo el mundo esté comprando hornos de panadería cada rato, al menos no tanto como compran pan. O por lo menos no podríamos vender muebles en menos de un año, es decir, en unos cuantos días. Así que por ese motivo son activos de largo plazo. Entonces, tenemos 150,000 pesos de activos corrientes y 350,000 de activos no corrientes, lo cual en conjunto suma 500,000 pesos. Nuestra panadería entonces cuenta con 500,000 pesos de activos, es decir, de bienes, de cosas, de recursos. Pero eso es solo la mitad de la historia. ¿De dónde salió el dinero para adquirir todos esos activos? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos 100,000 pesos de activos de pasivos a corto plazo, es decir, que en menos de un año nuestra panadería debe hacer pagos a nuestros proveedores, es decir, quienes nos venden la harina, la masa y la levadura, todo eso, así como una parte que aún no hemos pagado de los muebles que pusimos en la panadería. Y finalmente le pedimos un crédito a una pequeña financiera y lo tenemos que pagar en menos de un año. Todo eso está en el pasivo a corto plazo. Luego tenemos nuestra deuda a largo plazo, que son 300,000 pesos. Este es el dinero que nos prestó el banco para abrir la panadería en primer lugar, y tenemos que ir pagándolo durante los próximos 10 años. Finalmente, cada uno de nosotros aportó un poco de nuestros ahorros para abrir la panadería al inicio. En total, juntamos 100,000 pesos. Entonces tenemos 100,000 pesos de pasivos a corto plazo, más 300,000 de pasivos a largo plazo y 100,000 de capital, que en total nos dan 500,000. Como te das cuenta, estos números son iguales. En ambos lados tenemos 500,000 pesos. A esto también se le dice que el balance cuadra. Y esto siempre debe de ser así. Un balance que no cuadra está mal. Siempre debe de ser así y eso sigue la regla dorada de la contabilidad que seguramente la has escuchado antes porque es algo así como el eslogan. A todo cargo corresponde un abono. Es decir, que si hay un peso del lado de los activos, debe de haber un peso que explique de dónde salió ese activo en el otro lado del balance, que son los pasivos o el capital. Pero al igual que con el estado de resultados, la vida real y las empresas reales son muchísimo más complejas que nuestra panadería tan sencilla. Regresemos con Bimbo para ver un ejemplo real de un balance general. Antes de revisarlo juntos, te sugiero que le eches un vistazo y que trates de entender cuáles son las secciones o partes que ya hemos platicado.
así como identificar qué es lo que Bimbo posee y cómo pagó por ello. Primero está su sección de activos. Aquí podemos ver que se resume cuánto tiene de activos circulantes, y esa sección se desglosa en conceptos como efectivo y equivalentes, clientes y otras cuentas por pagar, inventarios y otros activos circulantes o activos que están disponibles para vender. Esto suma 62.533 millones de pesos y significa que Bimbo tiene cerca de 62 millones de pesos en activos que podría transformar en dinero o para disponibles como efectivo como tal para pagar sus deudas o compromisos más cercanos. Respecto a sus activos de largo plazo, podemos ver que se desglosa en los siguientes conceptos como inmuebles, planta y equipo o PP&E, activos intangibles e inversiones en acciones de compañías asociadas, activos por derechos de uso y otros activos. En total, estos dos conceptos suman 339.080 millones de pesos, que eso es lo que Bimbo posee en activos. Pero ¿de dónde salió ese dinero para pagar por ellos? Bueno, en primer lugar, Bimbo tiene los siguientes pasivos corrientes, que representan 86.639 millones de pesos, y que se desglosan bajo conceptos como proveedores, deuda a corto plazo, pasivos por arrendamiento, otro tipo de activos circulantes y pasivos relacionados con los activos disponibles para venderse. Después encontramos los pasivos de largo plazo de Bimbo, como su deuda a largo plazo, sus pasivos por arrendamiento a largo plazo y otros pasivos sin costo. En total, Bimbo tiene 235.701 millones de pesos en pasivos. Y finalmente su capital contable es de 103.509 millones de pesos y se separa en dos partes. En primer lugar, el capital contable minoritario y el mayoritario. El minoritario se refiere a lo que tienen los socios de la empresa y lo que ellos aportaron. Por ejemplo, los fundadores, la familia que fundó Bimbo, la familia Servitje, y otras personas que individualmente han hecho grandes aportaciones de capital en la empresa. Y por otra parte tenemos el capital contable mayoritario, que se refiere al dinero que Bimbo recaudó por haber emitido acciones y que son las que los inversionistas compran y venden en la bolsa de valores. Nota cómo el activo total es igual al pasivo total más el capital contable. Si, al igual que yo, te da ese impulso o ansiedad por ver si los números cuadran, puedes hacer esa suma del pasivo total y el capital contable y ver si te da la misma cantidad de activo total. O mejor aún, si tienes tiempo, puedes sumar cada una de las cantidades del balance y ver cómo suman correctamente. Finalmente, al igual que con el estado de resultados, siempre es bueno tener un punto de referencia o de comparación para ver cómo han cambiado las cosas. Aquí Bimbo nos proporciona dos columnas adicionales, que en este caso son las siguientes, la de diciembre de 2021 y el porcentaje de cambio. En este caso nos muestra cómo estaba el balance hace unos cuantos meses y cuánto cambió cada una de estas cuentas en estos dos momentos en el tiempo. Podemos ver que hubo una reducción importante en los pasivos y un incremento en el capital contable, a grandes rasgos. Los balances generales de cada empresa son distintos. Sin embargo, conforme se desarrollan, suelen tener algunas características en común o parecidas. A continuación, vamos a ver cada una de ellas. Nuevamente, esta brillante explicación proviene del curso de Contabilidad para Finanzas del profesor Aswat Damodaran. Así que vamos qué pasa con los activos, con la deuda y con el capital contable de una empresa en cada una de sus etapas de crecimiento. Primero, cuando son startups, generalmente tienen muy poquitos activos, mientras que no tienen deuda. Generalmente es ahogarse, adquirir un préstamo, por lo cual muchas startups prefieren solamente recurrir al capital contable, es decir, una inversión grande por parte de los fundadores o de los socios. Cuando la empresa empieza a crecer un poco más, un crecimiento temprano, empiezan a incrementar su base de activos de forma muy rápida. Algunas optan por mantenerse sin pedir deuda o pedir muy poca, y el capital contable es donde más recae el crecimiento porque se empieza a ser positivo y muchos inversionistas empiezan a entrar a inyectar capital a la empresa. Cuando la empresa entra en un alto crecimiento es cuando la base de activos sigue creciendo, aunque empieza a desacelerarse un poco. La deuda se mantiene baja, aunque muchas empiezan a empezar a recurrir por adquirir un poco de deuda, mientras que el capital contable se consolida y empieza a crecer sostenidamente conforme las ganancias del negocio se retienen. Cuando la empresa entra en una etapa de crecimiento maduro, la base de activos se estabiliza con las ganancias y la deuda empieza a ganar mucha más importancia. El capital contable, por otra parte, empieza a crecer aún más rápido conforme las ganancias y el retorno de la empresa se mantiene bajo y estable.
O por otra parte, cuando la empresa empieza a entrar en la etapa de crecimiento maduro, vemos que su base de activos se estabiliza, es decir, que ya no tiene un crecimiento tan agresivo como en las etapas anteriores, sino que solamente crece conforme la empresa necesita aumentar para seguir invirtiendo, mientras que su deuda se hace muchísimo más prominente, mucho más grande y más compleja, es decir, buscan muchas formas de financiamiento de las cuales la deuda adquiere la mayor relevancia. Mientras que el capital contable depende mucho de las decisiones que tome la empresa, pero generalmente empieza a tener un poquito de reducción. Finalmente, algunas señales de que la empresa está en decline, es decir, de esta fase en la que todas quieren escaparse, es cuando las empresas empiezan a vender activos de forma muy rápida, cuando su base de activos se reduce rápidamente. Mientras que su deuda empieza a no ser pagada, empieza a crecer por los intereses o se reduce muy rápidamente. Y cuando el capital contable empieza a tener pérdidas o a haber desinversiones. Bueno, esta última etapa se caracteriza por esas partes. Y cuando como inversionistas vemos que una empresa está atravesando por esta situación, generalmente hay que tener una señal de alerta ya que podría estar cerca del quiebre o de desaparecer. La hoja de balance nos ayuda a entender mejor quién es una empresa, sobre qué es lo que tiene y de dónde lo sacó, sobre su salud financiera y si está tomando las decisiones que se esperarían de acuerdo con su etapa de crecimiento. Personalmente, a veces se me complica mucho entender las hojas de balance, especialmente con algunos tipos de empresas que tienen contabilidades muy complejas de entender o con muchas cuentas y muy extensas, por lo cual algunas veces puede parecer muy amenazante. Pero el consejo siempre es el mismo, hay que regresar a lo básico, hay que tratar de ser capaces de identificar a qué categoría o qué parte del balance general corresponde cada una de las cuentas, y por ello es importante tener claros los conceptos. Te sugiero ver este video las veces que necesites para comprender por completo el tema, pero si ya lo tienes listo, te invito a quedarte para ver nuestro último tipo de estado financiero, el estado de flujos de efectivo. Así que nos vemos ahí.